Quisiera aprovechar el comentario que hace Citlali para compartirles algo que creo que es muy importante que tengan siempre en consideración y en perspectiva cuando ven contenido respecto a astrología y llamas gemelas. Cuando se comunica algo por redes sociales, es muy fácil caer en un extremo de la sobresimplificación. Esto simplemente para hacer la comunicación más fácil, más accesible y un entendimiento más generalizado, digamos. Pero sobre todo, esto se va haciendo más y más común cuando quienes generan contenido de redes sociales pues no tienen la profundidad necesaria para explicar el porqué o el para qué de las cosas, y entonces simplemente van repitiendo términos y terminamos en cosas como una llama tiene la herida de abandono y la otra llama tiene la de rechazo, que puede ser, pero a fin de cuentas somos personas y todos tenemos todo tipo de heridas. A lo que yo me refiero cuando les hablo de la importancia de conocer su herida es conocer específicamente la interpretación general de tu carta, porque tu carta tiene tu historia en particular. Y es cuando interpretamos tu carta y la rebotamos, digamos, con tu historia, que vamos entendiendo cuál es tu perspectiva de la vida. Y al entender así cuál es tu herida, podemos identificar específicamente cuál es tu creencia. ¿A qué me refiero? Es muy común en redes que pregunten qué significa que tenga la luna en Tauro, qué significa que yo tenga el sol en la casa 9, qué significa que mi Quirón esté en cualquier lugar. Y mi respuesta siempre es, no te puedo decir porque necesito interpretar la carta de manera integral. Y a muchos no les gusta esta respuesta, porque les gusta la respuesta que dan la gran mayoría de los astrólogos en redes sociales, que te dan significados. ¿Por qué? Porque cada casa tiene ciertos significados y cada planeta o cada elemento de la carta también. Entonces lo que hacen es jugar con esos pares de significados, te arman una frase y te dicen que eso es lo que significa. Pero ¿qué es lo que están faltando aquí? Está faltando la interpretación de tu vida, de tu perspectiva y sobre todo de la totalidad de la carta. Porque interpretar un solo elemento aislado, la verdad, en mi perspectiva, puede ser hasta irresponsable. Pero bueno, dejando esos términos por ahí, quisiera ponerte este ejemplo. Supongamos que tú tienes a Quirón en casa 7 y que en casa 7 tienes el signo de Escorpio, solo suponiendo. Si me preguntaras a mí qué significa o qué puedo hacer o qué me recomiendas si yo tengo a Quirón en casa 7 en Escorpio, lo más que podría tal vez llegar a decirte es que tu herida tiene que ver muy probablemente con un miedo a la vulnerabilidad en tus relaciones de pareja o en tus relaciones, ¿no? Muchas otras personas tal vez se atreverían a echarte un rollo porque van a entender que la casa 7 tiene que ver con matrimonio, con pareja, con relaciones, que Escorpio te hablan de la intensidad emocional, de la transformación, algunos hablan de Escorpio como posesivo, celoso, y entonces te empiezan a contar una historia donde te hacen un drama y te dicen que atraes mucho a personas tóxicas y entonces eso te lastima a ti o cualquier cosa que quieran decir. Pero mi punto es este. No es lo mismo tener a Escorpio en toda tu casa 7 que tener a Escorpio aquí o a Escorpio acá, solo en la parte última de la casa 7. No es lo mismo que estando, por ejemplo, Escorpio en la totalidad de la casa 7, tú tengas a Quirón al inicio en cúspide a la 7, o Quirón lo tengas casi cercano a la 8, o lo tengas en los grados del medio, ¿no? Para nada es el mismo significado. Sin embargo, si te quedas solo con que tengo a Quirón en la 7 en Escorpio, pues sí, muchas personas van a querer darte una explicación generalizada. Pero, aún así, aún y que Escorpio esté exactamente sobre la casa 7 en su totalidad, y aún y que Quirón esté exactamente en medio, es necesario, para mí, es muy importante saber el grado exacto en el que está. Y no solo eso, saber el resto de los planetas. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes la luna en casa 1 y cuando te pregunto acerca de tu historia personal, resulta que me platicas que en tu infancia mamá se fue de la casa. Y entendiendo la historia te das cuenta que mamá siguió sus propios deseos. Pero eso a ti te hizo entender
que a ti te estaba abandonando o que a ti te había rechazado, pero todo depende, si es abandono o rechazo, depende mucho de tu creencia o cualquier otra herida, si es una herida de traición, que también tendría mucho que ver con Escorpio. Pero ¿qué sentiste cuando mamá se fue? ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que mamá ya no iba a regresar a casa? Eso es lo que detona tu creencia inconsciente, que podría ser: no merezco ser amada, no soy suficiente, no vale la pena mostrar las emociones, por mostrar las emociones se fue, porque tal vez entendiste de niño que porque tú lloraste mucho o hiciste algún berrinche, un capricho, una pataleta, entonces mamá se fue, entonces ahora tú niegas la intensidad de tus emociones. La posibilidad de la interpretación es muy grande y muy variada, y todo va a tener que ver no solo con la posición de los planetas, porque tu carta no se trata, o la interpretación de tu carta, no se trata de dónde están los planetas nada más. Se trata de cómo viviste tú tu propia historia. Porque como otro ejemplo, probablemente tienes a Plutón acá y significa que hubo una pérdida, un cambio de destino, que generó con Urano acá una inestabilidad en tu hogar o en tus emociones. Tal vez perdiste papá, hubo problemas económicos, hubo mucha inestabilidad en el hogar y viste, no sé, cómo mamá sufrió el valor, vamos a interpretar ahorita cosas random, y entonces a ti se te genera este quirón. No se trata de simplemente el miedo a las relaciones de pareja solo porque sí, sino tal vez porque tu mente hizo la interpretación de que mamá sufre porque dependía mucho de papá, y cuando papá se fue hay tanta inestabilidad que te perjudicó, sentiste que te perjudicó, y entonces la creencia inconsciente para ti sería: no debo depender del otro, o no debo de perderme en una relación con el otro, y entonces niegas la vulnerabilidad, la intensidad y la intimidad que busca Escorpio en sus relaciones de pareja. Entonces, es muy importante que realmente, si quieres conocerte y si quieres trascender el dolor, o si quieres trascender el ego, si quieres realmente generar un crecimiento en tu ser, que busques la interpretación de la carta por completo. Estarle preguntando a astrólogos en TikTok o en YouTube qué significa tener la luna aquí o qué significa Venus acá, no te da gran información. De hecho, no te sirve prácticamente de nada. De hecho, me atrevería a decir cuidado, porque veo muchos canales en YouTube con muchísimos seguidores, con muchos suscriptores o muchos comentarios agradeciéndoles la interpretación, cuando ves que dan interpretaciones sumamente genéricas, que se atreven a leer una carta donde si ven a Júpiter en la 3, te dicen que vas a salir de viaje con tu hermano porque Júpiter es viaje y la casa 3 es de los hermanos, y esa es toda la profundidad que da. Porque se prestan a hablar de manera muy general de la interpretación de una carta. Entonces, si quieres, digamos, un contenido pop, como le llamo yo, simplemente por entretenimiento, adelante, no pasa nada. Es divertido y aprenderás una que otra cosa. Pero si realmente quieres profundizar en ti, si realmente quieres generar un cambio en tu vida, si realmente quieres entender tus creencias limitantes e inconscientes y quieres trascenderlas, necesitas buscar la interpretación completa de tu carta. Y cuando hagas eso, entonces muchas de las cosas que pasan en tu vida realmente van a tener sentido. Y sobre todo si estás en el viaje de las llamas gemelas, te vas a dar cuenta cómo tu llama viene justamente a tocar la herida para detonar tu despertar espiritual. Pero bueno, lo diría un poco así: eso está reservado realmente para quienes se atreven a explorar cuál es la interpretación real de su carta natal.